Bienvenidos de nuevo a otro videoprograma de La Verdad nos hará libres. En esta ocasión vamos a hablar de la nueva arma de terror diseñada por los Estados Unidos y la OTAN. Hablamos de ISIS, un instrumento de terror para dividir y conquistar el rico petróleo de Oriente Medio y contrarrestar la creciente influencia de Irán en la región, además de implantar el miedo a un supuesto terrorismo feroz en todo Occidente. Antes de empezar con este videoprograma, hay que dejar claro que el objetivo de esto no es ni más ni menos que el de dar información a la gente de cómo se crearon estos supuestos grupos terroristas, quién los financió y la finalidad de todo este bombardeo continuo al que nos someten los medios de manipulación. Nosotros no apoyamos ni promovemos ninguna acción ligada a estos grupos. El Estado Islámico, ISIS o Daesh, fue creado por la CIA, el Mossad y el MI6 para reventar Siria. Los Estados Unidos crearon y apoyaron a Al-Qaeda y a sus organizaciones afiliadas durante casi medio siglo, desde el apogeo de la guerra afgano-soviética. Es más, la CIA creó campos de entrenamiento para Al-Qaeda en Pakistán, desde el año 1982. Hasta 1999, más de 35.000 yihadistas procedentes de 43 países islámicos fueron reclutados por la CIA para luchar en la yihad afgana contra la Unión Soviética. ¿Cómo es posible que casi todos los gobiernos en todo el mundo sigan el juego de los Estados Unidos y la OTAN encaminado a crear un estado policial mundial? Pasando por la destrucción de pueblos, culturas ancestrales, restos de antiguas civilizaciones, promoviendo la seguridad en contra de la libertad, la barbarie humana en su masiva dimensión. Como siempre, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en todo este embrollo de manipulación mediática, despertando el miedo al terrorismo infundado y creado por ellos mismos. El hecho es que Estados Unidos y los países occidentales miembros de la OTAN tienen una larga y tórrida historia de respaldar a grupos terroristas, como los ejércitos de Gladio, Al-Qaeda, ISIS, lo ocurrido ahora en Ucrania, etc. Esto sorprenderá a aquellos que ven las noticias en los medios de manipulación y que ignoran la historia. Y esperamos que con este videoprograma se resuelvan muchas dudas sobre la nueva arma del terror del nuevo orden mundial. La CIA primero se alineó con el Islam extremista durante la época de la Guerra Fría. En ese entonces, América vio el mundo en términos bastante simples. Por un lado, la Unión Soviética, y por el otro lado, las naciones occidentales y el Islam militante político, que América consideró un aliado en la lucha contra la Unión Soviética. Durante la década de 1970, la CIA utilizó la Hermandad Musulmana en Egipto como una barrera para frustrar la expansión soviética y evitar la propagación de la idea marxista entre las masas árabes. Los Estados Unidos también apoyaron abiertamente a Saraket Islam contra Sukarno en Indonesia y con el apoyo del grupo terrorista Jamaat e Islami contra Zulfikar al-Bhutto en Pakistán. Por último, crearon Al-Qaeda. La CIA amamantó y financió a Osama Bin Laden y su organización durante la década de 1980. Osama Bin Laden, fundador de Al-Qaeda y el hombre más odiado de Estados Unidos, fue reclutado por la CIA en 1979, al comienzo mismo de la guerra yihadista de Afganistán contra la Unión Soviética. Por aquel entonces, Bin Laden tenía 22 años y fue entrenado en un campo de entrenamiento de guerrillas patrocinado por la CIA. No vamos a entrar en más detalles sobre este hecho en este videoprograma, pero los propios politicuchos occidentales como Hillary Clinton ya dijeron abiertamente en un medio de comunicación que Estados Unidos había creado y financiado a Al-Qaeda. También en Europa, personas como el exsecretario de Relaciones Exteriores británico, Robin Cook, dijo que Al-Qaeda era un producto de las agencias de inteligencia occidentales. Al-Qaeda literalmente significa una abreviatura de la base de datos en árabe. Fue originalmente la base de datos informática de los miles de extremistas islamistas que fueron entrenados por la CIA y financiados por los saudíes, con el fin de derrotar a los rusos en Afganistán, ni más ni menos. La relación de Estados Unidos con Al-Qaeda siempre ha sido una historia de amor-odio, dependiendo de si un grupo terrorista de Al-Qaeda en particular, en una región, promovían los intereses estadounidenses o no. El Departamento de Estados Unidos dirigía a ese grupo terrorista, a pesar de que los responsables de la política exterior estadounidenses y de muchos pueblos occidentales afirman oponerse al extremismo musulmán a sabiendas que fomentaban Al-Qaeda como un arma de política exterior e interior. El Estado Islámico es su última arma, que al igual que Al-Qaeda, es sin duda contraproducente. ISIS saltó a la fama internacional después de que sus matones, entrenados por el Mossad y el MI6, comenzaron decapitando a periodistas estadounidenses y de todo el mundo, supuestamente. Ahora, el grupo terrorista controla un área del tamaño del Reino Unido. Con el fin de entender por qué el Estado Islámico ha crecido y prosperado tan rápidamente, hay que echar un vistazo a las raíces estadounidenses que han respaldado a esta organización. La invasión y ocupación estadounidense y por parte de la OTAN en Irak en el año 2003 crearon las condiciones previas para que este tipo de grupos suníes radicales, como ISIS, echaran raíces.
La OTAN destruyó la maquinaria del Estado laico de Saddam Hussein y la sustituyó por una administración predominante chiita. La ocupación estadounidense causó un gran desempleo en las zonas sunitas, al rechazar el socialismo y el cierre de fábricas en la ingenua esperanza de que la mano mágica del libre mercado crearía puestos de trabajo. Bajo el nuevo régimen chií, respaldado por Estados Unidos, la clase obrera sunita perdió cientos de miles de puestos de trabajo, a diferencia de los africanos blancos en Sudáfrica, que se les permitió mantener su riqueza después de un cambio de régimen. En lugar de promover la integración y la unidad religiosa, la política estadounidense en Irak exacerbaba las divisiones sectarias y han creado un caldo de cultivo fértil para el descontento suní, de la que Al-Qaeda en Irak se arraigó. El Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, solía tener un nombre diferente, Al-Qaeda, que después de 2010 el grupo marcó de nuevo y reorientó sus esfuerzos en Siria. Hay esencialmente 3 guerras que se están librando actualmente en Siria, una entre el gobierno y los rebeldes, otra entre Irán y Arabia Saudita y otra entre Estados Unidos y Rusia. Es esta tercera batalla la que hizo decidir a estos políticos extranjeros tomar el riesgo de armar a los rebeldes islamistas en Siria, porque el presidente sirio Bashar al-Assad es un supuesto aliado de Rusia clave, aunque todos están en el mismo saco, es capitalismo A contra capitalismo B. Muchos de estos rebeldes sirios ahora han resultado ser matones de ISIS, los cuales tienen misteriosamente rifles de asalto M16 de fabricación estadounidense. La política de Oriente Medio de Estados Unidos, Europa e Israel gira en torno al petróleo. La invasión de Irak tiene satisfechos a las grandes familias predominantes para el control del petróleo. Pero los ataques aéreos en curso en Siria y las acciones económicas contra Irán tiene todo que ver con Israel. El objetivo es privar a los enemigos vecinos de Israel, Hezbollah en el Líbano y Hamas de Palestina, del apoyo sirio e iraní. ISIS no es simplemente un instrumento de terror utilizado por Estados Unidos para derrocar al gobierno sirio. También se utiliza para presionar a Irán y para hacer ataques de falsa bandera, como lo ha sucedido recientemente con estos 4 supuestos ataques terroristas en medio mundo, los cuales causan que los gobiernos títeres de las élites predominantes empiecen a quitar libertades para promover la supuesta seguridad que nos brindan ellos mismos. En definitiva, más control, más seguridad y más empeños de estos sinvergüenzas en controlar todo. Su objetivo real después de todo esto es Internet, como más de uno supondréis. Los países occidentales están utilizando ISIS de 3 maneras: para atacar a sus enemigos en el Oriente Medio, para servir como un pretexto para la intervención militar en el extranjero y internamente en estos países miembros de la OTAN para fomentar una amenaza interna fabricada y utilizada para justificar la expansión sin precedentes de la vigilancia doméstica invasiva, el mundo orwelliano de 1964. Al aumentar rápidamente tanto secretismo gubernamental y la vigilancia, gobiernos en todo el mundo están aumentando su poder de controlar a sus ciudadanos, mientras que disminuye el poder de sus ciudadanos de controlar a su gobierno. El terrorismo es una excusa para justificar la vigilancia de masas, en preparación para implantar el golpe definitivo del nuevo orden mundial. Todo grupo armado necesita quien les proporcione esas armas, ¿verdad? ¿Pero quién está armando a ISIS? ¿De dónde vienen esos convoyes llenos de armas que incluso han salido en televisiones europeas? Como cuando el canal televisivo alemán Deutsche Welle publicó el primer vídeo demostrando que el Estado Islámico no recibía dichas armas del mercado negro de petróleo o del rescate de prisioneros, sino de suministros llevados a Siria a través de las fronteras turcas con cientos de camiones al día, patrocinados por la OTAN y Estados Unidos. ¿Pasaban estos camiones que se desplazaban de fábrica en fábrica en el territorio tomado por el Estado Islámico en las profundidades de Siria e Irak? No. Se trasladaban desde muy adentro de Turquía, un país miembro de la OTAN, cruzando la frontera siria con absoluta impunidad, y se dirigían hacia su destino bajo la protección implícita de las fuerzas militares turcas. Los intentos por parte de Siria de atacar el flujo de convoyes y terroristas que los custodiaban se han topado con las defensas aéreas de Turquía. Es más, estos terroristas y sus armamentos fueron dejados tras la intervención de la OTAN en Libia en 2011 y fueron inmediatamente enviados a Turquía y luego a Siria, coordinados por el personal del Departamento de Estado norteamericano y las agencias de inteligencia de la OTAN, presentes en Benghazi, un hervidero de terroristas por décadas. Los suministros de ISIS pasan precisamente ahí donde el poder aéreo sirio e iraquí no puede llegar, por el norte a través del miembro de la OTAN, Turquía, y por el suroeste vía los aliados norteamericanos, Jordania y Arabia Saudita. Más allá de estas fronteras existe una red logística que abarca una región que también incluye Europa Oriental y el norte de África. Ya en el año 2013, el periódico londinense Telegraph reportó que la CIA controlaba los equipos de contrabando de armas en Benghazi cuando fue atacado su consulado.
En la propia CNN se dijo que un equipo de la CIA trabajaba en un anexo cercano al consulado para un proyecto de dotación de misiles de las armerías libias a los rebeldes sirios. El armamento también ha llegado de Europa Oriental, como reportaba el New York Times en 2013 en su artículo "Con ayuda de la CIA se expande el puente aéreo de armas para los rebeldes sirios". Desde oficinas en ubicaciones secretas, oficiales de inteligencia norteamericanas han ayudado a gobiernos árabes a comprar armas, incluyendo un gran destacamento proveniente de Croacia, y han vetado a grupos y comandantes rebeldes al determinar quién debe recibir las armas al llegar, de acuerdo a oficiales norteamericanos que declararon bajo condición de anonimato. Y mientras, fuentes occidentales se refieren al Estado Islámico y a ISIS y a otras facciones que operan bajo el paraguas de Al-Qaeda como rebeldes o moderados. Está claro que si los miles de millones de dólares en armamento llegaran a las manos de los supuestos moderados, ellos, y no el Estado Islámico, dominarían el campo de batalla. Nuevas revelaciones han develado que tan temprano como en 2012 el Departamento de Defensa de Estados Unidos no solo anticipó la creación de un principado salafista que se extendiera por Siria e Irak, sino que le dio ansiosamente la bienvenida, contribuyendo a la posibilidad de que tales circunstancias así se dieran, como así se demuestra en este videoprograma. La llamada guerra contra el terrorismo debe ser visto como lo que realmente es, un pretexto para mantener los ejércitos de la OTAN y para que ese mercado armamentístico siga ganando jugosos cientos de miles de millones al año de dinero público. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos los dos grupos más poderosos del establishment de la política exterior son el lobby sionista de Israel, que dirige la política estadounidense en Oriente Medio, y el complejo militar industrial. Desde que George W. Bush declaró la guerra contra el terror en octubre de 2001, solo en Estados Unidos ha costado al pueblo estadounidense aproximadamente 6,6 billones de dólares. Mientras tanto, millones de personas han sido asesinadas impunemente en todas estas guerras imperialistas del nuevo orden mundial, y otros cientos de millones han sido obligados a migrar hacia otros países. Como ya os dijimos, si os acordáis, en el videoprograma de la tragedia en el Mediterráneo y los refugiados africanos. Esto no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Pero siguiendo con el trasfondo de este videoprograma, vamos a daros más datos acerca de ISIS. El Estado Islámico, o ISIS, era originalmente una entidad afiliada a Al-Qaeda, creada por la inteligencia de Estados Unidos con el apoyo del MI6 británico y el Mossad israelí, los servicios de inteligencia de Pakistán y la Presidencia General de Inteligencia de Arabia Saudí. Las brigadas de ISIS han estado involucradas en el apoyo y a la insurgencia que Estados Unidos y la OTAN han dirigido contra el gobierno sirio de Bashar al-Assad durante la guerra civil de Siria. La OTAN y el Estado Mayor de Turquía fueron los responsables de la contratación de mercenarios de ISIS y al-Nusra desde los inicios de la insurgencia siria en marzo de 2011. Hay miembros de las fuerzas especiales occidentales y agentes de inteligencia occidentales dentro de las filas de ISIS. Como demuestran estas fotos, miembros de las fuerzas especiales británicas y del MI6 han participado en el entrenamiento de los rebeldes yihadistas en Siria. Especialistas militares occidentales contratados por el Pentágono han entrenado a los terroristas en el uso de armas químicas. Los Estados Unidos y algunos aliados europeos están utilizando a contratistas de defensa para entrenar a los rebeldes sirios sobre cómo asegurar los arsenales de armas químicas en Siria, según informó un alto funcionario de Estados Unidos y varios diplomáticos de alto nivel en la CNN. Las brutales decapitaciones realizadas por los terroristas de ISIS forman parte de los programas de entrenamiento patrocinados por la CIA en campos de Arabia Saudí y Qatar, y cuyo objetivo es causar pavor y conmoción. Muchos de los criminales reclutados por ISIS son presidiarios, condenados, liberados de las cárceles de Arabia Saudita, país aliado de Occidente. Entre ellos se encuentran ciudadanos saudíes condenados a muerte que fueron reclutados para unirse a las brigadas terroristas. Israel ha apoyado a las brigadas de ISIS y al-Nusra en los altos de Golán, en su lucha contra el gobierno de al-Assad y las fuerzas chiitas del Hezbollah. Combatientes yihadistas se han reunido regularmente con oficiales de las fuerzas de defensa israelíes, así como con el primer ministro Netanyahu. Los soldados de ISIS dentro de Siria trabajaban a las órdenes de la Alianza Militar Occidental. Su mandato táctico es causar estragos y la destrucción en Siria e Irak. Una prueba de ello la encontramos en esta foto, en la que el senador estadounidense John McCain se reúne con los líderes yihadistas en Siria, miembros de ISIS. Las milicias de ISIS, que actualmente son el presunto blanco de una campaña de bombardeos de Estados Unidos y la OTAN, bajo el mandato de la lucha contra el terrorismo, continúan siendo apoyadas secretamente por Occidente. Fuerzas chiitas que luchan contra ISIS en Irak, así como miembros del propio ejército iraquí, han denunciado repetidamente las ayudas militares suministradas por Estados Unidos a los terroristas de ISIS, mientras a la vez combatían contra ellos. Los bombardeos estadounidenses y aliados no están apuntando a ISIS, sino que tienen el objetivo de bombardear la infraestructura económica de Irak y Siria, incluyendo sus fábricas y refinerías de petróleo.
El proyecto de ISIS de crear un califato forma parte de una agenda de política exterior de Estados Unidos que pretende dividir Irak y Siria en territorios separados. Un califato islamista sunita, una república árabe chiita y la república de Kurdistán. La guerra global contra el terrorismo se presenta de cara a la opinión pública como un choque de civilizaciones, una guerra entre los valores y las religiones, cuando en realidad se trata de una guerra de conquista guiada por objetivos estratégicos y económicos. Brigadas terroristas de Al-Qaeda, patrocinadas secretamente por las agencias de inteligencia occidentales, se han desplegado en Mali, Níger, Nigeria, la República Centroamericana, Somalia y Yemen, para llevar el caos a esos países y justificar una intervención militar occidental. Boko Haram en Nigeria, Al-Shabaab en Somalia, el grupo de combate islámico de Libia, apoyado por la OTAN en 2011, Al-Qaeda en el Magreb Islámico y Jemaah Islamiyya en Indonesia, entre otros, son grupos afiliados a Al-Qaeda que son secretamente apoyados por la inteligencia occidental. Estados Unidos también está apoyando a organizaciones terroristas afiliadas con Al-Qaeda en la región autónoma de Uigur, en China. Su objetivo es desencadenar la inestabilidad política en el oeste de China. La amenaza terrorista local, como la que ya hemos visto en Estados Unidos o Europa, es una fabricación promovida por los gobiernos occidentales y apoyada por los medios de comunicación con el fin de crear una atmósfera de miedo e intimidación que lleve a una anulación de las libertades civiles y favorezca la instalación de un estado policial mundial, como ya hemos dicho repetidas veces. A su vez, los arrestos, juicios y condenas de terroristas islámicos sirven para sustentar la legitimidad del Estado de seguridad interna de Estados Unidos y la creciente militarización de sus fuerzas de seguridad. La campaña antiterrorista contra el Estado Islámico ha contribuido a la demonización de los musulmanes, que a ojos de la opinión pública occidental se asocian cada vez más con los yihadistas, sentando así las bases para un choque de religiones y civilizaciones. Cualquiera que se atreva a cuestionar la validez de la guerra global contra el terrorismo es calificado de terrorista y se ve sometido a las leyes antiterroristas. Se establece con ello un primer instrumento para perseguir a cualquier tipo de disidente ideológico asociándolo con el terrorismo. Como ya estaréis pensando, esta herramienta podrá ser extendida posteriormente a cualquier otro tipo de disidencia ideológica. Como vemos, la administración Obama ha impuesto finalmente un consenso diabólico, con el apoyo de sus aliados y el papel cómplice del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La prensa occidental ha abrazado ese consenso de forma obediente y entusiasta. Se ha descrito el Estado Islámico como una entidad independiente, surgida de la nada, un enemigo exterior que amenaza los valores pacíficos y democráticos del mundo occidental. Se ha creado un enemigo que puede aparecer y actuar en cualquier momento, como un fantasma con el que asustar a la población cuando más convenga y empujarla a aceptar cualquier tipo de política represiva de las libertades y cualquier tipo de acción militarista al servicio de los grandes poderes occidentales. Y por lo visto, este drama no ha hecho más que empezar. Como hemos dicho al principio del videoprograma, volvemos a dejar claro que el objetivo de esto no es ni más ni menos que el de dar información a la gente de cómo se crearon estos supuestos grupos terroristas, quién los financió, quién los armó y la finalidad de todo este bombardeo continuo al que nos someten los medios de comunicación. Nosotros no apoyamos ni promovemos ninguna acción ligada a estos grupos. Solo estamos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres.